Buen día a todos, feliz día. Hoy 4 de agosto es un santo muy lindo, muy especial, que es San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Eh, y con su ejemplo, la propuesta de oración hoy es ver la santidad desde la sencillez. Pero bueno, antes de meternos propiamente en la propuesta de oración de hoy, vamos a invocar al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Cuando me quedaba pensando sobre la oración de hoy, yo decía, ¿qué texto bíblico, qué texto del Evangelio puede identificar o puede ser lo que hable más claramente del santo cura de Ars? Y la verdad que no me venía uno específicamente, sino pensaba qué bien vivió el Evangelio. Uno a veces piensa que los santos son aerolitos o hombres o mujeres que son extraordinarios y que son algo fuera del mundo. Y en verdad son hombres que en lo ordinario vivieron el Evangelio profundamente y que son como vos y como yo, cada uno con su particularidad. A veces tenemos la tentación, y eso lo decía muy bien el Papa Francisco, hablando de la santidad, que muchas veces se nos proponen santos, modelos de santos, a los cuales sin darnos cuenta queremos copiar. Y la verdad que la santidad es algo único para cada persona, porque cada uno de nosotros somos únicos. Alguno dirá, pero la santidad, qué lejos de nosotros, eso es difícil, es complicado. Y la verdad que no, la santidad es vivir profundamente el Evangelio. Y no son fotos, sino que es una historia, una vida, una película. ¿Por qué? Porque en muchas fotos metemos la pata, nos equivocamos, y si nos quedamos solamente en la foto de un momento, vamos a ver, entonces yo no puedo ser santo, o yo no. Y la verdad que el Señor no ve la foto, sino que ve la película. La película del santo cura de Ars es una película muy interesante, ¿no? Porque él nace en el contexto de la Revolución Francesa, con tantos cambios culturales, incluso eclesiales, persecución, sacerdotes que se tuvieron como que nacionalizar, es decir, juramentar la Constitución, bueno, unas idas y vueltas muy complejas, donde había algunos sacerdotes que clandestinamente celebraron la Eucaristía, todo eso. A San Juan María le tocó vivir ese contexto, y vamos a descubrir que es un chico, entre comillas, de campo, que en ese contexto se le despierta una vocación desde el heroísmo de muchos de estos sacerdotes. Y miren qué extraño, ¿no? Que no había escuela, no había educación, no había catecismo tampoco, que se forma en una cierta clandestinidad y recién a los 13 años recibe su primera comunión. Lo cierto es que en ese contexto él se va planteando en algún momento ser sacerdote. Más allá de la historia que le toca vivir, todo eso, vamos descubriendo que
primero no tenía los estudios suficientes como para comenzar eso, porque empieza a leer un poco, ya de grandecito, diríamos. Y para estudiar en aquella época los estudios eclesiásticos, tenías que saber latín. Él casi no sabía francés, menos latín. Su lengua era el dialecto de su zona, quiere decir que era difícil que pudiera entrar, ¿no? Si bien hay gente que apostó por él, él tuvo que hacer su seminario de una manera adaptada, respondiendo, ya no estudiando en latín ni respondiendo, sino en un francés deficiente. Pero a pesar de todo eso, la gracia de Dios, porque él creía y le pedía al Señor poder llegar a ser ese ideal de sacerdote. Algunos lo acompañaban, otros no apostaban 2 mangos, sí apostaban en su bondad y todo eso, y por eso creían que podía ser buen cura, pero a los ojos humanos era una persona que no iba a tener nunca las luces, la inteligencia, la capacidad para ser sacerdote. Y en ese contexto incluso llega a ordenarse sacerdote, pero le postergan las licencias incluso para confesar. Y siendo sacerdote, joven, relativamente, no era tan joven porque no se ordenó, muy jovencito como era en esa época, no sabían qué hacer. Bueno, lo mandan primero tipo vicario, teniente, y bueno, llegó un momento que tenían que hacerlo párroco, o lo terminan siendo párroco, de un pueblito perdido de unas 200 habitantes en Ars, como diciendo, bueno, que vaya ese pueblito todo. Y con su trabajo oculto, su oración sencilla, su visita a los enfermos, su catecismo, su sacrificio por su gente, logra que ese pueblo se vaya convirtiendo, amando a Dios, poniendo al centro a Jesús. Pasó a ser un gran confesor, con gran capacidad de discernimiento. Y de golpe, este cura, digamos, sin tantas luces, este curita en un pueblito perdido, pasó a ser visitado. Ars no era visitado como un santuario, como eran muchos otros lugares y como se fueron dando en ese tiempo, especialmente en el siglo XIX, muchos lugares de peregrinación, sino que la peregrinación era para confesarse con él, charlar con él. Y ahí descubrimos algo muy lindo, que el don de Dios, la capacidad de ser un buen confesor, la capacidad de vivir el Evangelio, no te las dan los conocimientos o la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Y como en lo oculto no quiso nunca sobresalir, sino quiso ser un simple curita de pueblo, como él no buscó, Dios le dio la capacidad de ser una luz en ese momento. No había luces humanas, pero él pasó a ser una luz, a mostrar a Jesucristo. El que se humilla será ensalzado, dice el Evangelio, dice Jesús. Y él vivió eso, una humillación, un sacrificio, penitencia por su gente. Y de golpe, su parroquia dejó de tener una dimensión territorial. Pasó a ser algo global, más grande, donde mucha gente de distintos lados quería e iba a confesarse con él. Se dice de algunos milagros en vida, pero poquitos. Lo que tenía era el gran don de discernimiento para los demás. Con razón, al santo cura de Ars se lo puso como patrono de los párrocos en primer lugar. Hoy por hoy eso está extendido como patrono de los sacerdotes, porque no es el único oficio eclesial
que un sacerdote pueda ser párroco, puede ser capellán de hospital, puedes estar de vicario, podés ser, estar en una cárcel, podés dedicarte a infinidad de cosas. No es la parroquia el único lugar. Pero lo cierto que Él es el patrono de los sacerdotes. Es un día muy lindo hoy, es como el día del sacerdote. Hoy. Por eso la invitación es, por un lado, dos cosas. Que nunca dudes que Dios nos quiere santificar. Que nunca dudes que la santidad no es una búsqueda personal, sino es una búsqueda en Dios y con Dios. O mejor que búsqueda es el Dios que nos va haciendo santos. Y Él va a tomar de nosotros, ¿qué? El deseo de vivir el Evangelio, con nuestros errores y con nuestros aciertos. Y que no necesariamente hay que buscar, sino bueno, el Padre que ve en lo secreto nos recompensa. Vos y yo tenemos que vivir nuestra santidad en lo cotidiano, en nuestro trabajo, en nuestras tareas, en todo lo que hacemos cotidianamente. Y recordando esto, que la santidad es una película, es una obra maravillosa de Dios en nosotros y que no necesariamente son fotos. Si fueran fotos, yo seguramente no sé si llego al cielo. Pero como sé que mi vida no es una foto, sino que esa equivocación o ese error o ese pecado que tuve o que tengo, Dios me lo perdona si me arrepiento, que es el Señor el que va haciendo su obra, que a pesar de nosotros Él sigue haciendo maravillas, vamos a descubrir que todos estamos llamados a la santidad única e irrepetible de cada uno. Somos únicos e irrepetibles. Por eso quería que recemos sobre nuestra propia santidad. A ejemplo del Curats. Y sería muy lindo, si tenés ganas, de leer alguna biografía de santos, la de él y de muchos otros, que nos pueden ayudar a darnos cuenta que la santidad no empezó de un día para el otro, sino que fue un proceso. Siempre me gusta decir esta frase, que no hay santo que no haya tenido pasado, de cualquier tipo. Y no hay pecador que no pueda tener futuro de santidad. Por último, hoy también rezá por los sacerdotes que pasaron por tu vida, por el que te bautizó, que quizá ni siquiera sabés quién es, pero te regaló la vida de fe, el que te dio la comunión, el que te confirmó, el que estuvo para escucharte, incluso aquel que capaz no te escuchó ni te acompañó como deberías. Rezá por él, para que el Señor toque su corazón. Quizá tiene mal carácter, pero un corazón entregado. Quizá en una mala experiencia él había venido de algo malo, estaba mal. Aquel que te acompañó en la vida. Yo siempre pienso en este día por aquel que me presentó al seminario, que me acompañó, por el que es mi director espiritual, por tantos que pasaron por nuestra vida. Rezá por ellos, pedile al Señor que realmente te ayude a vivir la santidad por un lado y a pedir y dar gracias por aquellos que pasaron por tu vida. Y que tengas una bella jornada y muy bendecida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga abundantemente.